Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Felipe de Cerebro Studios y en este video hablaremos sobre compresión. Hablaremos sobre el ataque, el decay, el ratio, el threshold, el knee, etc. Así que sin más, empecemos. Hoy hablaremos sobre compresión y su efecto en nuestras producciones. Para partir tenemos que definir lo que es un concepto fundamental dentro de la música y la producción, que es el rango dinámico. El rango dinámico es la distancia entre el valor más despacio y el más fuerte de una señal. Podemos hablar del rango dinámico de una pista en particular, como por ejemplo de una pista de una batería, de una pista de una guitarra, de unas percusiones, e incluso podemos hablar del rango dinámico de una canción. Veamos entonces que, por ejemplo, en esta imagen tenemos una señal con un rango dinámico más alto que la de abajo, porque la de arriba llega a un valor peak y luego se reduce a cero, mientras que la de abajo nunca llega a cero, o sea, es menos dinámica. Dicho esto, podemos definir al compresor de la siguiente manera. El compresor es un efecto de audio que permite reducir el rango dinámico de una señal. Es decir, lo que hará el compresor será acortar la distancia entre los peaks del valor más alto y el valor más bajo, o sea, estaría comprimiendo la señal. Pero esa compresión va a conllevar sí o sí una reducción de su volumen, porque estamos comprimiendo la señal. Entonces, por eso es muy importante que un compresor tenga un compensador de ganancia. Eso lo vamos a ver más adelante en este video. Entonces, para poder comprimir la señal, te pregunto, ¿qué parámetros elegirías que tuviera este compresor? Yo me imagino que tiene que tener un umbral desde donde empieza a comprimir. O sea, no puede recibir cualquier audio y diga, comprimo al tiro, sino que tiene que haber un umbral que le diga, desde ahora voy a empezar a comprimir. También tiene que haber un parámetro que le diga cuánto comprimir y en qué momento empieza a comprimir y en qué momento deja de comprimir. También me gustaría que hubiese un parámetro que me permitiera elegir una zona en volumen desde donde el compresor empiece gradualmente a comprimir. Entonces, estos justamente son los parámetros que estudiaremos en este video. Acá tengo una señal de prueba, es un ruido blanco que lo generé con un sintetizador. Y vemos acá que tiene un rango dinámico alto, o sea, la diferencia entre el peak más alto y el peak más bajo es alta. Y nuestra tarea será comprimir esta señal usando el compresor de Ableton Live. Vamos a reducir el rango dinámico. Entonces, en primer lugar, tenemos que agregarle el compresor a esta pista. Y para eso lo encontramos en Audio Effects, compresor. Lo arrastramos hacia ella. Entonces, en primer lugar, definamos el parámetro que mencionamos al principio, el del umbral. En el compresor, ese umbral se llama threshold y lo seleccionamos acá. Vemos que si es que bajo, vamos a seleccionar un umbral de menos 10,5 decibeles, de menos 14,5, etc. Entonces la idea es mover este fader hasta un punto tal que la señal exceda ese volumen y empiece a comprimir. Entonces si pongo play, mira lo que pasa. Ahí está la señal entrante, que es la de acá. Y acá con el umbral seleccionamos desde dónde queremos que empiece a comprimir. Acá a la derecha tenemos un visualizador de la reducción de ganancia. Entonces eso amarillo es cuánto se reduce en ganancia este audio. También tenemos otros dos modos para visualizar esta misma información. Tenemos este modo que tiene una forma de rodilla y vamos a ver más adelante qué significa esto. Y si es que muevo el threshold acá, vemos que se mueve este círculo. Entonces el audio estará representado por ese puntito amarillo que se mueve. También tenemos esta visualización, que es la más práctica yo creo, en que vemos la entrada del audio, vemos la reducción de ganancia y también podemos ver la señal de salida. Entonces si seleccionamos un umbral un poco más alto que la señal de entrada, no debería comprimir, po. ¿O sí? Veamos, po. Ahí el umbral está un poco más arriba que la señal de entrada, pero aún así hay reducción de ganancia. Y entonces ahí llega el concepto de knee o rodilla.
Y ese concepto lo vamos a ver más adelante en este video porque es un poco más técnico. Pero en resumen, igual se está comprimiendo porque es una compresión gradual. El compresor ve que se está acercando al umbral y comprime levemente, para que así si la señal llega a superar el umbral, entonces comprima en su totalidad. Antes que sigamos avanzando con los otros conceptos del compresor, es importante que sepan que todos los parámetros del compresor dependen de la señal con la que ustedes estén trabajando y de cuánto quieran comprimir y de qué objetivo quieren lograr con el compresor. Eso lo vamos a ir trabajando con el tiempo, pero no hay una regla mágica que le diga este es el umbral deseado que tienen que usar, este es el radio que tienen que usar, este es el ataque que tienen que usar, etc. Solamente hay ciertos dichos que se repiten una y otra vez dentro de la mezcla y la producción que vamos a ir viendo en el camino. Unos momentos después. Entonces tenemos nuestro umbral definido arbitrariamente para esta señal y ahora nos falta decirle al compresor cuánto queremos que comprima. Para eso existe un concepto que se llama ratio y lo vemos acá a la izquierda. De momento tenemos un ratio de 12:1. Eso significa que por cada 2 decibeles que la señal de entrada exceda nuestro umbral, el compresor hará que la salida sea solamente de 1 decibel. Entonces si cambio el ratio a, por ejemplo, 4:1, para eso selecciono la perilla y con mi teclado presiono 4. Si tenemos un ratio de 4:1, el compresor será más agresivo, porque por cada 4 decibeles que la señal exceda nuestro umbral, entonces la salida solo será de 1 decibel. O sea, la compresión será mucho más drástica. Esto lo podemos ver con la reducción de ganancia. Acá estamos con un ratio de 4:1. Si lo cambio a 12:1, vemos que la línea amarilla es más delgada, o sea, hay menor compresión. Por tanto, vamos a lograr una mayor compresión con ratios más grandes y una menor compresión con ratios más pequeños. Tengan en cuenta esto en sus producciones y mezclas. Por otro lado, hay un dicho dentro del mundo del audio que dice que si es que necesitas un ratio muy grande, porque necesitas comprimir mucho la señal, es recomendable usar varios compresores en serie con un ratio pequeño, para que así el sonido resultante sea mucho más natural. Me explico. Podemos copiar y pegar este compresor y cambiar los parámetros de ataque y release, que vamos a ver más adelante. Pero en lugar de usar un ratio de, por ejemplo, 8:1, podemos usar un radio de 4:1 acá y un radio de 4:1 acá. En el fondo tenemos que separar un compresor agresivo en distintos compresores en serie, pero menos agresivos, con un radio más pequeño y con tiempos de ataque y release distintos. Eso hará que el sonido resultante sea mucho más natural. Pero de nuevo, estos son solamente guías y la respuesta final estará en su criterio y el resultado que quieran lograr. 12 segundos después. Entonces ya tenemos nuestro umbral definido, tenemos nuestro ratio definido, que vamos a dejarlo en 4:1, pero ahora esta compresión conllevó a una reducción de ganancia, en teoría, ¿no es cierto? Porque si escuchamos de nuevo el audio sin compresión y lo comparamos a cuando está comprimido, debería sentirse más despacio. Veamos, po. Y sin compresión. Escuchamos que la señal se siente un poco más fuerte estando comprimida. Un poco más fuerte que antes. Y la razón de esto es que Ableton automáticamente detecta la ganancia de entrada del compresor y hace que la ganancia de salida sea más o menos similar, e incluso la aumenta. Esa opción de que lo automatice la tenemos activada por defecto acá, con ese botón de Make Up. Entonces si lo desactivo y escuchamos de nuevo, vamos a percibir que la ganancia efectivamente se reduce. Con compresión. Sin compresión. Entonces ese botón hizo que la ganancia de salida sea más o menos e incluso más que la ganancia de entrada. Entonces podemos ajustar la ganancia manualmente con este slider de acá. Porque recuerden que la idea siempre será que la ganancia antes de los efectos sea la misma que la de salida. Entonces ajustemos la ganancia de entrada para que sea más o menos la de la salida.
ahí la ganancia está compensada, o sea, la ganancia de entrada es más o menos similar a la ganancia de salida. Esto lo hacemos por dos razones súper importantes. La primera es evitar que no estemos clipeando nuestra señal, o sea, no estemos con una ganancia superior a la que debería ser, en términos prácticos, que acá no esté en rojo. Y la segunda razón es porque nuestros oídos perciben como mejores los sonidos más fuertes. Entonces, para hacer una decisión objetiva de si vale la pena usar o no cierto efecto de audio, tenemos que decidir a un mismo volumen. Entonces, ahora que tenemos seleccionado el umbral y cuánto queremos comprimir mediante el ratio, tenemos que decirle al compresor en qué momento empezará a comprimir y cuándo dejará de comprimir. A estos parámetros le llamamos ataque y release. ¿Se acuerdan del video de ADCR? Si no lo han visto aún, véanlo para que entiendan a lo que me referiré ahora. Entonces, ¿cuándo va a actuar el compresor? Detecta que la señal de entrada excede al umbral. ¿Cuánto tiempo se va a demorar el compresor en actuar? A ese parámetro le llamamos ataque y está acá. Y si vemos está en milisegundos. Mientras que la perilla de acá abajo le decimos al compresor cuánto tiempo se tiene que demorar en dejar de actuar. O sea, el audio de entrada ya no supera el umbral, pero el compresor va a dejar de actuar en cierto tiempo. Ese tiempo lo elegimos acá abajo con esta perilla de release. Entonces veamos el efecto del compresor en nuestra señal de prueba, variando estos parámetros de ataque y release. Voy a utilizar un ratio grande de 10:1 y voy a utilizar un ataque de 100 milisegundos, un release de 200 milisegundos y voy a desactivar la ganancia de salida para que sea visible el efecto que tiene el ataque y el release. Entonces vamos a grabar en otra pista de audio la salida de este compresor. Y para eso, primero voy a cambiar el nombre de esta pista. Voy a llamarla señal de prueba. Y acá seleccionamos como entrada de esta pista de audio la señal de prueba. Seleccionamos Post Effects porque queremos grabar después del efecto, no después del mixer. Y seleccionamos el botón de grabación y presionamos F9 para grabar. Entonces vemos efectivamente que la señal se comprime harto. Vemos que se comprime de acá a acá. Pero le toma este tiempo en comprimirse. Y ese tiempo está en milisegundos que lo definimos acá. Esa es la acción del ataque. Y eso hace que por tanto la transiente del audio original no sea tan afectada por el compresor. Lo mismo pasa con el release. Acá tenemos que le toma este tiempo en volver a su valor original de ganancia. Ahora hagamos un cambio un poco más drástico y pongamos un ataque de 1 milisegundo y un release de 10 milisegundos. Voy a grabar en otra pista de audio. Voy a grabar acá en la pista 5 con Post Effects y presionamos F9 para grabar. Miren qué interesante lo que pasó acá. Ese peak corresponde a la transiente del audio que se mantuvo igual. A pesar de que teníamos un ataque corto, la transiente se mantuvo por un pequeño rato porque fue comprimida casi instantáneamente, pero aún se mantuvo. Mientras que en el release la señal volvió a su valor original en muy poco tiempo. Entonces tomad nota de esto porque acá tenemos nuestra primera enseñanza del compresor. Usando ataques cortos vamos a tender a matar la transiente original y con ataques más largos vamos a conservarlos, los transientes. Y con release largos podríamos estar comprimiendo cuando no queremos. Entonces veamos cómo afecta este tipo de compresor con un ataque rápido a la transiente de un sonido percusivo. De por ejemplo, este loop de percusiones que tengo acá. Fijémonos en su forma de onda. Tiene transientes súper pronunciadas. Y se escucha que la persona ejecutó ese sonido. Se siente como en vivo y en directo. Entonces voy a agregarle el mismo compresor que teníamos. Para eso voy a la pista de nuestra señal de prueba. Lo selecciono. Lo copiamos con Control C o Command C. Y lo pegamos en nuestra pista de percusiones. Entonces ahora tenemos que ajustar el umbral porque
no es el mismo sample. Entonces escuchemos cómo suena esta señal totalmente comprimida por este compresor que tiene un ataque súper rápido, un release también rápido y un ratio muy grande. Entonces, ¿qué sienten con este sonido comprimido? ¿Sienten que se siente un poco más cerca o sienten que se siente más lejos? Yo siento que se siente mucho más cerca la señal, o sea, como que tocaron la percusión más cerca mío, pero también se siente con un volumen más parejo y no se siente tan viva como antes, porque escuchan sin compresión y con compresión. Se siente más viva la percusión sin compresión. Entonces, ese es justamente el precio que se paga de usar ataques pequeños en sonidos con transientes muy distintivas. Ganamos más presencia, el sonido se siente más cerca, pero a expensas de que deje de sentirse tan vivo. A no ser que ese sea el efecto que ustedes estén deseando. Porque todo vale acá. Lo importante es que sepamos qué queremos lograr con el sonido y cómo lograrlo, para que en conjunto con los demás sonidos de nuestras pistas suene una mezcla concisa y dinámica. Entonces finalmente hagamos un ejemplo un poco más drástico y grabemos la señal de prueba que teníamos antes, pero con un ataque de 0,01 milisegundos. El mínimo ataque posible de este compresor. Y un release del mínimo de 1 milisegundo. Y voy a grabar de nuevo en otra pista de audio. Selecciono como entrada su señal de prueba y Post Effects. Entonces escuchemos cómo sonaría. Fijémonos que la señal ahora perdió totalmente su ataque, ya no tiene ataque y el release tampoco, como que no se siente... En el fondo se comprimió perfecta la señal, a expensas de que ya no se siente, entre comillas, más viva. Entonces, recapitulando, ajustamos el umbral de nuestro compresor, le dijimos al compresor cuánto queremos que comprima y cuánto tiempo se demoraría en actuar y cuánto tiempo se demoraría en dejar de actuar. Bueno, pero aún falta un parámetro por mencionarles, y es el que permite decidir si es que el compresor actúa gradualmente o bruscamente. Me explico. Un compresor brusco lo que haría sería que apenas detecta que la señal sobrepasa el umbral, ahí recién empieza a comprimir, ahí recién se enciende, o sea, considera el ataque dentro de ese encendido. Versus hacer que ese encendido sea un poquito antes y gradualmente cuando la señal empieza a acercarse al umbral. Bueno, ese parámetro dentro del compresor le llamamos knee o rodilla. Y dentro del compresor lo encontramos acá abajo. Este parámetro indica un rango en el que el umbral es el centro. Entonces, si el audio está dentro de ese rango, el audio se va a comprimir gradualmente. Si es que el audio llega a sobrepasar el umbral, entonces se va a comprimir en el ratio que estipulamos antes. Podemos querer un knee de 0 decibeles. En ese caso, apenas el audio sobrepase al threshold, al umbral, ahí empezará a comprimir bruscamente con el ratio que definimos acá. Mientras que, por ejemplo, si seleccionamos un knee de 7 decibeles, entonces el compresor empezará a actuar gradualmente a 7 decibeles de distancia. Y a eso iba con que, ¿qué pasaba si es que seleccionamos un umbral un poco más alto de nuestra señal? Igual va a estar comprimiendo gradualmente, porque el knee está considerando el audio de entrada para comprimirlo. Entonces, cuando dejamos un knee considerable, se le llama soft knee o knee suave. Y si dejamos un knee de 0 decibeles, entonces estaremos hablando de hard knee. Estos conceptos lo encontrarán con algunos compresores que permiten solamente seleccionar entre soft knee y hard knee. No permiten seleccionar acá con un ajuste preciso el rango de decibeles. Veremos más adelante que hay algunas aplicaciones que requieren de una compresión tipo hard knee, como por ejemplo la compresión tipo New York. Pero por norma general se tiende a usar más una soft knee. Finalmente tenemos esta perilla de dry wet, que va a ser súper importante de aquí en adelante, porque muchos efectos la poseen. Esta perilla indica qué porcentaje
queremos que la señal sea afectada por este compresor, dejando el otro porcentaje sin comprimir, para finalmente combinar esos porcentajes en el audio final. Entonces hasta ahora hemos estado trabajando con un dry wet de 100%, o sea, todo el audio que llega acá es comprimido. Pero si seleccionamos, por ejemplo, un 50%, entonces la mitad del audio va a estar comprimiéndose y la otra mitad no. Será algo paralelo. Y con 100% quedaría así. Este concepto de dry wet es fundamental porque se ampliará para muchos más efectos y abarca toda una dimensión de aplicaciones para ellos. Entonces veremos que, por ejemplo, efectos como el chorus, como el flanger, como los delays, todos ellos poseen una perilla de dry wet. Dry wet, dry wet, dry wet. ¿100% chorus? 0% chorus. 100% de delay. Tan solo una pizca de delay. Entonces no siempre vamos a querer que nuestra señal sea 100% modulada por un efecto. No vamos a querer siempre que este loop de batería esté 100% todo el tiempo con un delay. Sino que muchas veces vamos a querer un 10%, porque 100% se siente demasiado. Entonces lo mismo pasará con la compresión. Te invito a jugar con los parámetros de la compresión y dejar un compresor súper fuerte, súper brusco, que comprima mucho la señal, y drásticamente, como por ejemplo con un hard knee. Pero dejar la perilla de dry wet con un 50%. Y déjame en los comentarios qué sale. Como punto final, debo decirte que esto no es todo lo que tengo para enseñarte del compresor. Hay muchas más aplicaciones, como por ejemplo usar el compresor como un expansor o como un compresor con sidechain. Ambos ejemplos los vamos a ver más adelante. Así que eso sería, gente. Espero les haya gustado este video. Denle manita arriba si les gustó. Cualquier duda o comentario que les haya quedado, déjenlo acá abajo. Y recuerden seguirme en Instagram. Estoy subiendo tips de mezcla y producción. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo.